España quiere eliminar el cifrado de extremo a extremo. ¿Cómo te afectaría y por qué esto no es una buena idea? Si quieres saberlo, quédate en este vídeo porque esto te interesa, así que ¡vamos allá! El cifrado de extremo a extremo que tienen aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal y que Elon Musk pretende aplicar a los DM de usuarios de Twitter Blue es una herramienta que salvaguarda la privacidad de los chats de los internautas. Pese a los beneficios que supone para la ciberseguridad, un documento filtrado en el medio de comunicación Wired, del cual he tenido acceso, muestra que una gran parte de los países miembros de la Unión Europea están en contra de ello y algunos valoran prohibirlo. Entre los territorios que rechazan el informe los mensajes cifrados está España, ya que España dice que desde su punto de vista sería deseable prevenir legislativamente que proveedores en Europa puedan implementar cifrado de extremo a extremo. El documento filtrado recopila las diferentes posturas de una consulta en el Consejo Europeo acerca de las medidas para prevenir el contenido del a menores y eliminar este cifrado es una medida que se puede valorar. El Consejo Europeo no pidió la opinión de todas las partes que formaban parte del organismo, sino a 20. De estos países consultados, 15 se mostraron a favor de tomar alguna medida para contar con cierto control, pero España destaca por ser la más restrictiva al aludir a una posible prohibición a las empresas. Es imperativo tener acceso a estos datos, diría el ministro del Interior. Sin embargo, algunas fuentes consultadas por el medio aseguran que solo refleja el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de los altos cargos técnicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que la perspectiva general abogaría por no prohibir el cifrado, sino buscar una solución alternativa para garantizar la privacidad que aporta esta tecnología. Otras regiones en Europa, como Dinamarca e Irlanda, proponen una norma que permita acceder a los mensajes cifrados, pero con una cláusula que defina el uso de esta medida de ciberseguridad. En el caso de Holanda se defiende la aplicación de una tecnología que escanee los mensajes dentro del propio dispositivo antes de que se envíe, aunque eso requeriría de un arduo trabajo por parte de los fabricantes y desarrolladores. El derecho a la privacidad digital es algo que se tiene muy en cuenta en Europa. Por ese motivo, es raro que la Unión Europea se plantee prohibir el cifrado de extremo a extremo como parte del Ministerio del Interior español propone. Cabe señalar que actualmente WhatsApp no guarda los chats a no ser que se reciba una petición judicial y policial de investigación por posibles delitos. Según ellos, no almacenan datos con el objetivo de cumplir las peticiones judiciales, a no ser que reciban un requerimiento válido de preservación de los mensajes antes de que el usuario los haya eliminado de su servicio. Una revisión de las autoridades estatales sería incompatible con lo que el cifrado de extremo a extremo supone. La propuesta de Europa vulneraría la privacidad y la seguridad de la ciudadanía perteneciente a los países miembros. Además, lo que se propone no solo es las conversaciones, sino también conocer quiénes chatean con quién. La idea de la Comisión Europea sería agrupar los usuarios en 3 diferentes bloques. Las personas mayores de 18 años sería el bloque A, los adolescentes entre 16 y 18 sería el bloque B y los menores sería el bloque C. Por lo tanto, las interacciones en la red dejarían de ser privadas en su totalidad. De plantearse de forma oficial esta propuesta sería muy polémica y posiblemente terminaría reculando. Pero bueno, en este canal estamos para ver cuáles son las implicaciones jurídicas que podríamos ver dentro de este tipo de propuestas. Y con esto quiero hacer primero un resumen de todas las leyes que estamos viendo y que están dentro de esta polémica. Pero antes me gustaría preguntarte si aún no estás suscrito a este canal, porque como estás viendo aquí, hay muchas más personas que ven mis vídeos que no están suscritos que las personas que están suscritas. Y me gustaría poder crecer un poquito dentro de esta plataforma. Por lo que te animo a suscribirte a este canal que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón a crecer. Y después de esto volvemos con el vídeo. Como punto número 1 tendríamos el derecho a la privacidad y la protección de datos, porque la E2E lo que hace es que protege los datos de los usuarios frente a accesos indebidos. Cualquier medida que permita leer mensajes compromete la privacidad de las comunicaciones. Amparado todo esto por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el RGPD y en España la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este caso, como hemos comentado, la normativa aplicable sería el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 5, 6 y 25, donde se establece la protección de datos personales y el principio de privacidad por diseño y por defecto. También tendríamos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 7 y 8, que garantizaría la intimidad y la protección de datos. Un ejemplo podríamos ver es que si WhatsApp implementara un mecanismo que permitiera leer todos los mensajes, podríamos estar infringiendo este Reglamento General de Protección de Datos al procesar datos sin consentimiento explícito y sin garantizar una seguridad adecuada. Como segunda parte tendríamos las limitaciones al secreto de las comunicaciones, porque el acceso indiscriminado a conversaciones, incluso por prevención de delitos, plantea un conflicto con el secreto de las telecomunicaciones protegido siempre en la legislación nacional e internacional. La normativa que podríamos aplicar sería la Ley 9/2014 de las telecomunicaciones, más concretamente en su artículo 18 y 20,
donde protege el secreto de las telecomunicaciones y el acceso a comunicaciones solo bajo autorización judicial. Por otro lado, tendríamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 8, donde nos encontraríamos el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Un ejemplo que podríamos poner aquí sería obligar a proveedores a crear backdoors para interceptar mensajes, lo que vulneraría el secreto de comunicación y podría dar lugar a litigios por vulneraciones de derechos fundamentales. La tercera pata sería la seguridad de la infraestructura, porque al eliminar o debilitar el cifrado reducimos la seguridad del ecosistema digital, exponiendo a usuarios y proveedores a riesgos de hackeo, filtraciones masivas o incluso fraude cibernético. Con esto, la directiva del NIS2, que se aprobó en Europa en el año 2024, obliga a los proveedores de servicios digitales a garantizar una seguridad de red y del sistema. Por otra parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales establece obligaciones de seguridad y medidas técnicas para proteger datos personales. El ejemplo en este caso sería si implementásemos un sistema de escaneo que reduzca la seguridad de los mensajes, lo que podría derivar en una sanción bajo la LOPD GGD y las posibles responsabilidades en caso de filtraciones masivas. Como punto 4 nos encontraríamos con la responsabilidad de los proveedores, porque si un proveedor europeo implementa backdoors o sistemas de escaneo, se debería responder ante las autoridades de protección de datos, las posibles demandas civiles por vulneración de privacidad o incluso un riesgo reputacional y pérdida de confianza del usuario. Viéndonos aquí con el RGPD directamente en su artículo 8, en el que se establece que el tratamiento de datos de menores requiere consentimiento parental para menores de 16 años o edades equivalentes en cada Estado miembro. En cuanto a la Directiva sobre la Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, la ePrivacy, en su artículo 16, nos encontraremos las medidas especiales para proteger la privacidad de los menores. El ejemplo que encontramos en este caso sería dividir usuarios en bloques por edad y monitorizar sus mensajes, pudiendo vulnerar los derechos de los menores y generar responsabilidades legales para los proveedores. Como último apartado tendríamos el quinto, donde nos encontraríamos la categorización de usuarios y derechos de los menores, ya que la propuesta de segmentar usuarios en 3 bloques por edades, mayores de 18, de 16 a 18 y menores de 16, implicaría un tratamiento diferenciado de datos, obligando a los proveedores a implementar controles complejos y generando posibles conflictos entre derechos de los menores y el de los adolescentes. Siendo que aquí podríamos involucrar en el Código Penal ya directamente, en el artículo 189 y siguientes, en delitos infantiles. Además, tendríamos también la Directiva Europea del 2011/93 sobre la explotación de menores o infantil. El ejemplo que podríamos encontrar en este caso sería acceder a chats cifrados para investigar delitos graves, lo que debe realizarse siempre con una orden judicial. De lo contrario, se incurre en una vulneración de privacidad y posibles nulidades de pruebas en procesos penales. Desde una perspectiva jurídica y de los derechos digitales, la propuesta de eliminar o debilitar el cifrado de extremo a extremo constituye un ataque directo a la privacidad, la seguridad y la protección de datos, según pienso yo. Y vamos a poner por qué pienso yo esto. Lo primero, tendríamos de los derechos fundamentales. Como ya hemos hablado, encontraríamos en este caso de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales. En estos artículos lo que se hace es garantizar el respeto a la vida privada y la protección de los datos personales. Además, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 8 protege igualmente el derecho al secreto de comunicaciones y la privacidad familiar y personal. En el segundo caso tendríamos una contradicción con la normativa de protección de datos, porque como ya hemos visto, en su artículo 5, 6 y 25 se establecen principios de privacidad por diseño y por defecto, así como obligaciones de garantizar la seguridad de los datos personales. Quitar el cifrado de extremo a extremo lo que implicaría sería el procesamiento de datos sin el consentimiento del usuario, una exposición a riesgos de acceso no autorizados y filtraciones, y por último, vulneración de los principios de minimización y confidencialidad de la información. También tendríamos como tercera parte un riesgo de seguridad y responsabilidad civil, porque al eliminar el cifrado lo que haríamos sería debilitar la infraestructura de la seguridad digital, exponiendo a los usuarios a ataques cibernéticos masivos o filtraciones de datos personales. También nos estaríamos metiendo contra el principio de proporcionalidad y alternativas legales, reconocido en la jurisprudencia de TAJUE y aplicado en las leyes europeas, en el que se exige que cualquier medida restrictiva sobre derechos fundamentales sea necesaria y adecuada. Quitar el cifrado totalmente no cumple este estándar porque existen alternativas menos invasivas, como por ejemplo escaneo on-device, que esto sería antes de enviar un mensaje, la intervención judicial limitada en casos concretos o herramientas de monitoreo voluntario o control parental segmentado. Y por último tendríamos la protección de menores sin vulnerar la privacidad general. Si bien el objetivo declarado de esta propuesta es combatir infantil, la solución no puede ni debe ser un acceso indiscriminado a las conversaciones privadas. La legislación europea sobre protección de menores, el artículo
8 del RGPD obliga a equilibrar la seguridad y privacidad, evitando soluciones masivas que afecten a los usuarios inocentes. Y por todo esto, mi conclusión final sería que eliminar o debilitar el cifrado de extremo a extremo lo que hace es que vulnera derechos fundamentales, contradice normativas clave como el RGPD, la LOPD, el ePrivacy y la Carta de Derechos Fundamentales, incrementa riesgos innecesarios de ciberseguridad y responsabilidad civil y no respeta el principio de proporcionalidad, pues existen medidas menos invasivas para proteger a los menores. Por estas razones, mantener el doble factor de autentificación no es solamente una cuestión tecnológica o de seguridad, es un imperativo jurídico, ético y social. ¿Por qué? Porque la privacidad digital debe prevalecer y cualquier intervención debe ser limitada, judicialmente supervisada y proporcional, asegurando que el acceso a las comunicaciones privadas sea la excepción y no la regla. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya parecido interesante y nos vemos la semana con más contenidos. Si queréis decirme algo o contactarme de alguna manera, dejármelo aquí abajo en los comentarios o me podéis escribir directamente al correo que siempre os estoy leyendo y nos vemos la semana que viene con más, así que ¡chao!